Estamos en el capítulo 4. La semana pasada vimos cuán importante es que nos sirvamos unos a otros, sirviéndonos con amor. Pablo, lo mismo que Pedro acá en esta epístola, habla en sus epístolas, esas 3 epístolas que escribió Pablo, en un sentido coincide también con lo que Pedro comunica en esta sección de su epístola, de que ese tipo de amor que tenemos que tener los cristianos los unos por los otros es un amor ferviente. Únicamente cuando es un amor ferviente es que vamos a poder fortalecer internamente el cuerpo de Cristo, vamos a poder pasar por alto ofensas, vamos a poder morir a nosotros mismos y poner a otros primero. Y es ahí cuando fortalecemos el cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo puede resistir firme ante la hostilidad externa de un mundo que, así como odió a su maestro, odia a la iglesia. Entonces, llegando a esta sección de la Escritura, Pedro le empieza a dar un mensaje a la iglesia específicamente para que entiendan cómo tienen que sufrir para la gloria de Dios. Y hoy veremos el primero de 4 mensajes que tratan acerca de cómo sufrir piadosamente. Entonces, miren esto, si están ahí en el capítulo 4, Pedro nos enseña cómo debemos sufrir para la gloria de Dios. Entonces, en esta sección del capítulo 4, Pedro insta a los creyentes a que se regocijen cuando les toca sufrir. Esto lo vamos a ver hoy en los versículos 12 y 13. Pero también les insta a que lo hagan glorificando a Dios, en el versículo 14. Que sufran sin avergonzarse, versículos 15 y 16. Y que sufran encomendándose a Dios, versículos 17 y 19. Así que hoy consideraremos el primero de estos 4 mensajes, viendo los versículos 12 y 13 del capítulo 4. Así que ya tiene una idea de que voy a estar predicando los domingos que vienen, si Dios quiere. ¿Cómo glorificamos a Dios? Versículo 14. Sufrir sin avergonzarnos, versículos 15 y 16. Y encomendándonos a Dios en los versículos 17 al 19. Hoy, versículos 12 y 13. El nombre del mensaje es Gozándonos a pesar del sufrimiento. Y dice Pedro así: Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Entonces, esta tarde vamos a dividir este mensaje en 2 puntos que reflejan este contraste que está haciendo Pedro entre lo que es una actitud inaceptable ante el sufrimiento y lo que es una actitud aceptable ante el sufrimiento. Y Pedro nos da aquí 2 mandamientos. Un mandamiento viene en una manera, digamos, negativa. El otro mandamiento es positivo. Me refiero a que el mandamiento negativo trata con lo que no debemos hacer cuando somos confrontados con el sufrimiento. No debemos hacer algo específico que Él nos dice. Y el positivo, este mandamiento positivo nos muestra qué es lo que debemos hacer. Debemos gozarnos a pesar del sufrimiento. Por eso, en los 2 puntos de este mensaje quiero mostrarles que esto tiene que ver con 2 actitudes de corazón. Esto tiene que ver con 2 actitudes mentales del cristiano, del creyente, de cada uno de nosotros. Entonces, Pedro quiere que seamos muy cuidadosos en cómo, cuando viene algo que no podemos evitar, que es el sufrir en un mundo caído, Él quiere que nosotros instintivamente, en un sentido, no reaccionemos de una manera y reaccionemos de otra. Entonces, cuando uno está sufriendo, uno no debe sorprenderse por el sufrimiento.
Eso es lo que no debemos hacer. No debemos sorprendernos. Y debemos regocijarnos. Si terminara esta predicación aquí, es todo lo que necesitas saber. Pero vamos a ir un poco más profundamente. Entonces, en el primer punto, este primer punto lo he llamado la actitud prohibida. La actitud prohibida. Nosotros queremos que, para gozarnos a pesar del sufrimiento, queremos entender que hay una actitud que es prohibida para el creyente. El apóstol comparte algo muy importante acerca de sufrir por ser cristianos, y en esta sección comienza compartiendo el pensamiento de que debemos esperar el sufrimiento. Debemos esperar el sufrimiento. No deberíamos asombrarnos cuando nos toca sufrir. Y Pedro hace esta sorprendente afirmación de que el sufrimiento injusto no debe sorprendernos. Y me imagino cómo se lo tomaron estos hermanos que están leyendo esta carta. Están abriendo ahí el papiro y dice, wow, tal vez le costaba aceptar esa realidad. Pero imagínense que para la mente moderna, la gente de hoy, del siglo XXI, esta afirmación que Pedro acaba de hacer va completamente en contra de las sensibilidades de una generación, como se dice, de cristal. Va completamente en contra de una generación que se niega a aceptar la realidad del sufrimiento. Ahora, notemos que cuando Pedro está escribiendo esta carta, al llegar al versículo 12 y va a hablar de esto, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo empieza esta oración? Amados, amados. Y esto claramente les comunica a los creyentes que el apóstol, quien está a punto de usar dos imperativos, no hagan esto, hagan esto. Pero antes de hacerlo, antes de exigirle una actitud interior de firmeza y de alegría para soportar esas experiencias, a su vez, claramente el apóstol nos está mostrando que él no está dando esto de una manera, digamos, desprendida, desinteresada. Él no está siendo desconsiderado o insensible al sufrimiento que están padeciendo estos creyentes. Y hermanos, cuando hablamos de que el cristiano debe gozarse a pesar del sufrimiento, esto no es dicho de una manera liviana. No. O no es dicho de una manera que no toma en cuenta el dolor ajeno. Esa no es la realidad. Por eso es que Pedro, acá usando mucho tacto, él los prepara llamándolos a sufrir por su fe, pero de una manera amorosa. Es más, es la segunda vez que Pedro se dirige a ellos como amados. La primera vez fue en el 2:11, cuando les dice, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos, les ruega que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Este es un hombre que está involucrado emocionalmente con su congregación, y cuando está a punto de darles estos dos mandamientos, o como hizo en el 2:11, de decirles, esto es una lucha a muerte contra los deseos de la carne, amados, amados, escúchenme. Como diciéndoles, amados, el apóstol les recuerda que son amados por Dios. Los creyentes, al ser amados por Dios, somos puestos en la perspectiva de que Dios ama a Cristo, Dios ama al cuerpo de Cristo, Dios ama a su iglesia, nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, y eso es lo que nos asegura, hermanos y hermanas, que cuando padecemos, estamos acompañados. Cuando padecemos, Cristo, aquel Cristo sensible, aquel Cristo que sufrió y aún desde sufrimiento mira hacia abajo de la cruz y ve a su madre y se encarga de encomendar a su madre con Juan. Es ese mismo Dios, es ese mismo Cristo compasivo, amoroso, sensible, que cada vez que nosotros sufrimos nos envuelve con ese amor.
cada momento de ansiedad, cada momento de angustia que enfrentamos, vamos a estar rodeados también de Cristo, pero de una manera visible, del cuerpo de Cristo, al estar rodeados de la congregación de creyentes. O sea, cuando sufrimos no estamos solos, somos hasta un sentido literal, abrazados por el amor de Dios, para hacerle frente a esa hostilidad del mundo, para hacerle frente cuando llega la noticia de enfermedad, de despido. Pero no solo que Pedro está mostrando su amor aquí hacia ellos, obviamente que él sabe que debido a que el amor de Dios ha sido derramado en ellos, la congregación se amaba mutuamente. Por eso el amor tenía que ser un amor bien firme, un amor que sea incondicional en Cristo. Y en un sentido, hermanos, es lo que nosotros también tenemos aquí. Nosotros somos amados por la congregación, pero también Dios nos ama, y es lo que Pedro comunica. Dios les ama. Pedro les recuerda su condición como amados de Dios, porque está por hablar en toda esta sección que va del 12 al 19 acerca del sufrimiento. Y amados, debemos estar preparados, debido al amor de Dios también, a estar en una actitud de no mostrarnos sorprendidos cuando nos toca sufrir, para poder responder de una manera piadosa al sufrimiento. Y eso es lo que Pedro hace aquí. Amados, en el punto de que empieza a hablar y a decirles qué no deben hacer, cuál es la actitud prohibida, les dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba. No se sorprendan del fuego de prueba. Algo vital para tener victoria cuando estamos sufriendo es no permitir la reacción incorrecta a las pruebas o al sufrimiento. Y desde el mismo momento que reaccionamos con asombro, estamos demostrando que no entendemos el papel que el dolor y el sufrimiento tienen en lo que es en el plan de redención divino. Y no estoy diciendo, hermanos, que nosotros debemos pagar por nuestra salvación con sufrimiento. No es lo que estoy diciendo. Lo que digo es que nuestra asociación con Jesucristo, ese hombre, verdaderamente Dios que fue a la cruz, tiene una asociación con nosotros. Nosotros estamos asociados con Él de tal manera que también nos hace experimentar los dolores y sufrimientos que Él soportó como hombre. No de una manera salvífica, pero cada vez que nos toca sufrir por causa de Cristo, nosotros estamos unidos a Cristo también de esa manera. Y Pedro estaba confiado de que ese fuego de prueba no era un proceso destructivo, sino que era un proceso santificador. Por eso Pedro claramente les comunica a los creyentes que tienen prohibido responder negativamente ante las pruebas. Tienen prohibido. Esto es una orden. No se sorprendan del fuego de prueba. Y el presente imperativo usado junto con esta negación de prohibición por parte de Pedro prohíbe la reacción continua y natural para el corazón humano. ¿Qué es lo que queremos? Reaccionar de esa manera. Reaccionar de ver el experimentar el sufrimiento como algo que es extraño y ajeno a la vida cristiana. ¿Pero por qué esto? ¿Por qué me está pasando esto? Muchos cristianos creen que el sufrimiento les llega solo debido a su desobediencia. A veces puede ser. Muchos cristianos piensan que si están ocultando un pecado del que no se han arrepentido, y puede ser que Dios como Padre amoroso traiga castigo debido a eso, no estoy diciendo que no, pero es siempre lo que pensamos: algo hice mal, o a lo mejor es este pecado que estoy luchando con esto. Pero hay situaciones donde esa no es la situación,
No hay un pecado específico. Uno sabe que uno peca siempre y constantemente tenemos que estar siendo perdonados y lavados. Pero esto a veces no es así. Dios trae el sufrimiento para probarnos, para santificarnos. Y esto no debe sorprendernos. Tenemos prohibido que cuando el sufrimiento viene, estemos sorprendidos por eso. El problema, hermano, es que cuando creemos que si de acuerdo a nuestros estándares estamos haciendo todo bien, ¿no? En su mente usted está bien, está diezmando bien, está viniendo bien a la iglesia, está haciendo esto bien, está llamando a los hermanos, pero luego cuando viene una prueba, una persecución, un sufrimiento, ¿qué es lo que pasa? Usted es sorprendido por eso. Y aunque no lo digamos, esa sorpresa está cuestionando a Dios. Porque en ningún momento esa prueba que vino a su vida se le escapó a Dios. El Dios soberano de toda la creación es soberano porque no hay ni una molécula, ni la más pequeña de la existencia que Dios ha creado, que se le pueda escapar a Dios o a la soberanía de Dios. Si algo, lo más mínimo, es independiente a Dios y puede tomar decisiones aparte de Dios, entonces Dios ya no es soberano. Entonces, hermanos, no cuestionemos a Dios cuando vienen las pruebas, porque Dios sigue en control y Dios es soberano. Las pruebas por las que Dios nos permite pasar no están, aparte, en un sentido, diseñadas para que nos separen de Dios. ¿Para qué están diseñadas? Para que nos acerquen a Dios. Las pruebas, hermanos, no son castigos, sino que son oportunidades para profundizar nuestra relación con Dios. Y la actitud que Pedro está condenando aquí, ni siquiera es una actitud de miedo paralizante. Quiero aclarar eso. Esto que él está, digamos, prohibiendo es esa actitud constante de perplejidad y desconcierto acerca de lo que le está ocurriendo a la persona. O sea, el cristiano tiene prohibido reaccionar con sorpresa a las persecuciones que los inconversos traen sobre ellos, en este caso, debido a que, ¿por qué son, digamos, perseguidos? Porque recuerdan lo que vimos en el 4:4, que son estos inconversos que están sorprendidos de que ustedes no corren con ellos el mismo, digamos, desenfreno, la misma disolución, y los insultan. Entonces, los que están sorprendidos son quienes, los inconversos, y nos persiguen, pero eso no tiene que sorprendernos a nosotros. Pero cuando hablamos también de estar choqueados, no estamos hablando de cuando, por ejemplo, voy al médico a hacerme un estudio normal, común y corriente, y de golpe me dicen, bueno, mire, usted tiene una enfermedad terminal de 3 meses le quedan de vida. Obviamente que eso lo va a choquear. No estamos diciendo que eso, no, tengo prohibido no reaccionar en el momento con espanto, no estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es que luego nos paralicemos. Que a partir del momento de haber recibido esa noticia, el mundo dejó de girar. Dios le quitó la mano a la situación. Mi fe ya la cuestiono, porque ¿de dónde salió esto? Y eso me paralizó. ¿Se entiende? Hay una gran diferencia. Es más, diría que lo normal es que si la persona recibe esa mala noticia, va a reaccionar, pero luego eso lo va a llevar a Dios, eso lo va a acercar a Dios. Entonces, el cristiano tiene prohibido reaccionar con sorpresa de esa manera, de que esa sorpresa lo paraliza, lo hace cuestionar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que luego de la sorpresa inicial, debemos levantarnos y seguir adelante confiando en Dios. Y si la manera en la que respondemos, porque a veces está eso, tal vez no nos paralizamos,
pero estamos explotando en quejas hacia Dios. Evidentemente no estamos entendiendo cómo reaccionar internamente a los sufrimientos. Los cristianos no debemos pensar que estamos ajenos a sufrir o que los creyentes verdaderos no deberíamos sufrir. Eso no es bíblico. Hermanos, mientras vivamos en este mundo caído, todos estamos expuestos al sufrimiento. Pero lo lindo es que Dios usa el sufrimiento para acercarnos a Él, no para crear un distanciamiento con Él. Uno de los puritanos, Thomas Watson, dijo esto, y estoy citándole: el sufrimiento es el camino hacia la gloria aquí en la tierra. El sufrimiento es el camino hacia la gloria. Aquí en la tierra la iglesia tiene su cruz, pero en el cielo tiene su corona. Tal vez en estos momentos es tiempo de ¿qué? De una cruz bien pesada. La corona está esperando por nosotros en los cielos. Y eso tiene que ser de aliento. Esperar el sufrimiento no es una cuestión de derrota, de ser derrotistas o que no tenemos confianza en Dios. Al contrario, es un signo de madurez espiritual. Ser sorprendido por las pruebas es todo lo contrario, delata un carácter inmaduro. Es un carácter inmaduro que no está familiarizado con las advertencias y las instrucciones que Dios ha puesto acerca del sufrimiento de tapa a tapa de las Escrituras. Por eso Pedro firmemente le dice a estos cristianos del primer siglo que tienen prohibido reaccionar como cualquier persona que no conoce a Dios. No debemos exigir exhibir una respuesta humana natural acerca del sufrimiento. No debemos exhibir una respuesta humana natural acerca de, ¿qué dice ahí? Si lee conmigo, del fuego de prueba que en medio de ustedes. Este fuego de prueba, ¿qué es? De acuerdo a la descripción pedrina, nos da a entender la severidad de la experiencia dolorosa que estos creyentes estaban experimentando en el primer siglo. Ahora, en este punto, no creo que Pedro se refiera a las persecuciones iniciadas por el emperador Nerón. Y creo esto por al menos 2 razones que les voy a dar, o 3. Pedro nunca habla de que los cristianos están siendo asesinados, que están muriendo, siendo, quemados vivos. Si bien los sufrimientos eran dolorosos, lo que describe Pedro en su carta no incluía la muerte. Segundo, que lo que Pedro dice que los creyentes estaban sufriendo era que calumnia, difamaciones, reproches debido a su asociación con Cristo. En ningún lado de la carta Pedro habla de que el Estado o lo que es el Imperio Romano está infligiendo estos sufrimientos en los cristianos. Así que no creo que esto se refiera a la persecución iniciada por Nerón en 19 de julio del año 64. Pero bueno, la expresión el fuego de prueba no está necesariamente refiriéndose a eso. Cuando Nerón incendió no solamente Roma, parte de Roma, sino que también, ¿saben lo que hacía? Prendía fuego a los cristianos, los ponía en palos, los prendía en fuego para iluminar las carreras de caballos que él tenía a la noche. Pero bueno, Pedro usa esta expresión para referirse a una experiencia que es usada por Dios para la purificación del creyente. De ahí viene el uso de la palabra fuego, como purificación. Esto tiene que ver con la prueba de la fe de los creyentes. Fe que es más preciosa que el oro que perece. Ese oro que es probado por el fuego, de la misma manera la fe es probada por el fuego de las pruebas. ¿Y qué arroja como resultado esto? La purificación del creyente, la purificación de la fe del creyente. Esto, miren, como les digo, de tapa a tapa de la Escritura, está hablado. Proverbios 27-21 nos dice, el crisol es para la plata y el horno para el oro, y al hombre se le prueba por la alabanza que recibe. Y esto es lo que Pedro también tiene en mente, un fuego que es purificador, un fuego de prueba para purificar la fe del creyente. Por eso el apóstol les marca cuál es la actitud prohibida ante el sufrimiento. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos.
Pedro sabe que estas pruebas prueban al creyente. Y para describir esa palabra de prueba, no, probarlos, el apóstol usa una palabra que describe el intento de aprender o de saber el carácter o la naturaleza de algo. Entonces quiero probar. Pero, obviamente, Dios conoce todas nuestras cosas. Dios conoce todo acerca de nosotros. No es que Dios necesite conocer esa naturaleza en nosotros, sino, ¿quién necesita conocerlo? Nosotros mismos. A veces la iglesia. Mire, un cristiano puede mostrarse sólido y hacerle ver a los demás que es una persona sólida, pero se va a ver la verdadera naturaleza de ese cristiano cuando una prueba venga a él, cuando el sufrimiento venga. Y ahí también no solamente el cristiano se da cuenta de que hay en su corazón, de qué está hecho, sino la iglesia que lo rodea. Esa es una realidad, hermanos. Entonces, es más, si va conmigo a Deuteronomio 8, lo nombré hoy en la clase, pero quiero que lo leamos juntos. Esto que estamos hablando me recuerda a lo que Dios le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio 8:2. Porque no es que Dios necesite saber qué es lo que hay en el pueblo de Israel. Dios sabe todo. Pero Él les dice esto, miren. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote, y ahí viene la parte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. O sea, Dios usa el sufrimiento, el dolor, las pruebas, las persecuciones, para que conozcamos lo que hay en nuestro propio corazón. Si le vamos a obedecer a Dios o no. Si vamos a guardar los mandamientos de Dios o no. Por lo tanto, el fuego de prueba estaba destinado a demostrar el carácter de quien lo soportaba. Algo que también quiero que notemos, porque es valioso, es, digamos, útil para poder entender más el versículo que estamos estudiando. Miren, hermanos, cuando estaba estudiando el pasaje vi que Pedro usa un verbo pasivo para describir cuando dice la prueba que les ha venido, lo que ha venido para probarlos. ¿Saben por qué es importante? Esto apunta a que es un pasivo divino, o sea, es Dios quien trae las pruebas que prueban al creyente. El creyente no hace nada, el creyente recibe. Yo lo he hecho, voy a ridiculizarme a mí mismo, ¿no? En un tiempo lo hice para sonar más, no sé, espiritual, lo que sea, o orgullo. Señor, dame pruebas para refinarme. ¡Oh! Un aplauso me tenía que haber dado. O sea, no necesitamos llegar a ese punto de inmadurez, de pedirle a Dios pruebas. Nosotros somos pasivos en esto. Dios conoce cuál es el tiempo en que necesitamos esa prueba. Tal vez en estos momentos su vida está bien, y ahí es donde Dios lo quiere. Pero en el futuro va a haber una prueba que usted va a tener que encontrar. ¿Para qué? Porque en el tiempo de Dios es que le va a llegar para que usted se acerque más a Dios y confíe más en Dios. No pida las pruebas, no ande buscando el sufrimiento. Si Dios lo trae, bueno, hay que abrazarlo y confiar en Dios. Por lo tanto, el fuego de prueba estaba destinado a demostrar el carácter de la persona. Ahora, ¿qué es lo que también vemos acá? Que el cristiano sea purificado y santificado en el proceso es la meta que Dios tiene acá. La meta que Dios tiene es hacernos como su Hijo Jesucristo. Y tiene tanto para trabajar en nuestra vida, hermanos. Ustedes saben. Y muchos ponen el grito en el cielo, ¿no? Como diciendo, no, no es justo. O no, Dios no puede hacer eso. O sea, uno le quiere poner límites a Dios. Pero tomar esa actitud es similar a ver el sufrimiento y a las pruebas como algo extraño. Eso que exactamente es lo que Pedro está prohibiendo que hagamos.
Dios es quien permite las pruebas y las dificultades para fortalecer a sus hijos, perfeccionándolos. Como les decía, es como el fuego que purifica el oro, quitándole las impurezas. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos habla de esto, de los beneficios de sufrir y de ser probados. Dice en Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, él dice esto, miren, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, si esto es lo que Dios está haciendo en la vida de sus hijos, ¿por qué debemos extrañarnos cuando vienen las pruebas y el sufrimiento? Y bueno, no es solamente el Nuevo Testamento que habla de esto, el Antiguo Testamento también nos enseña que Dios nos refinará y purificará nuestras vidas. ¿Para qué? Para que obremos para su gloria. Salmo 66:10, porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata. Zacarías 13:9, y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Diré, ellos son mi pueblo. Y ellos dirán, la relación con Dios. Dios dice, ellos son mi pueblo. Los refinaré como se refina la plata, los probaré como se prueba el oro. Y luego que Él hace ese trabajo en nosotros, ¿qué vamos a hacer? El Señor es mi Dios, vamos a confesar. Gloria a Dios. Pero otra razón por la que no debemos extrañarnos es que el Señor Jesucristo nos ha dicho que no debemos extrañarnos de que vamos a tener sufrimiento. Él dice, le dijo a sus discípulos, un discípulo no está por encima del maestro, ¿se acuerdan? Ni un siervo por encima de su señor. Le va al maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado, y si lo quiere anotar, mire, Juan 15, 18 al 21. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen, ellos, ¿no? Los inconversos no conocen a aquel que me envió. Entonces, ¿por qué extrañarse cuando vienen las pruebas y el sufrimiento? Esa es la pregunta. Hermanos, esa es una actitud prohibida. Pedro claramente nos da un mandamiento en negativo. Tienen prohibido esto. ¿Qué tenemos prohibido? Extrañarnos de que vamos a enfrentar el sufrimiento. Entonces, ¿cuál es la respuesta que debemos tener ante el sufrimiento y la persecución? Debemos responder de la única manera que se nos es permitido. Y vamos ahora en el segundo punto, que está en el versículo 13. Esta es la actitud permitida. Acabamos de ver la actitud prohibida. No se extrañen. La actitud permitida. Regocíjense. Esa es la única actitud permitida. El apóstol nos dice, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Y aquí más que nunca, hermanos, Pedro está coincidiendo con lo que Santiago le está escribiendo a los creyentes en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, versículos muy conocidos. ¿Qué dice Santiago ahí? Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Qué masoquista, Santiago. No, ¿por qué? ¿Cuál es la ventaja? ¿Qué traen las pruebas? Versículo 3, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado
para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y coincidimos, usted y yo, que evidentemente esta no es la manera natural en la que recibimos las pruebas. Esta no es la manera natural en la que recibimos el sufrimiento o el dolor. Pero notemos algo. Pedro dice, en la medida y cuando que compartimos los sufrimientos de Cristo. Que cuando vienen las pruebas, cuando viene el sufrimiento, los vamos a abrazar, porque es mejor que ser castigados cuando estamos siendo desobedientes. O sea, el regocijo que el apóstol Pedro nos dice que tenemos que tener está limitado a cuando sufrimos por las razones justas. Como les digo, si usted está, como siempre digo, va a robar el banco y luego lo meten preso, no diga, no, bueno, pero qué sufrimiento, Dios me hace pagar, mirá. No. Entonces, esta es la única actitud permitida, hermanos, poder gozarnos a pesar del sufrimiento. Ese es se podría decir, un abismal contraste con ser sorprendido o ser, digamos, estar sufriendo porque lo merecemos, o también es abismal el contraste en la actitud de decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Dios me trae eso? ¿Se entiende? Hay un abismo entre lo que es estar extrañado que esto viene a lo que es el gozo. ¿Quién crea ese gozo? Dios lo crea. Pero miren, Dios lo quiere crear en cada uno de nosotros. Esto no es para los super espirituales, no. Cada uno de los que está aquí presente tiene y está llamado a aprender a que Dios le lleve a través de los sufrimientos con gozo. En lugar de que los sufrimientos y las pruebas nos causen desconcierto, nos debe causar un concierto de alabanzas a Dios. Hermanos, conforme tenemos ahora esta actitud permitida de regocijarnos al atravesar las pruebas, duras luchas, porque estamos confiando en Dios, estamos siendo hechos a la imagen de Cristo y estamos siendo purificados, estamos siendo santificados. Y les recuerdo de que esa es la meta de la iglesia. Ahora, siempre y cuando nuestros sufrimientos sean debido a nuestra obediencia a Cristo, debemos regocijarnos en la misma medida en la que somos vituperados o perseguidos. La intensidad del sufrimiento y la persecución debe establecer en un sentido el grado y el nivel de nuestro gozo, el grado y el nivel de esta alabanza a Dios. Va a ser, como se diría, si estoy sufriendo, no sé, 100%, bueno, 200% de gozo. Entonces va a ser eso lo que se convierte en mi respuesta. Ahora, suena raro, ¿no es cierto? Suena raro. No nos sale en forma natural. Pero miren esto. Otro puritano, Richard Baxter, dijo esto. Cuando el alma está llena de la paz y la gracia de Dios, no importa cuán intensos sean los sufrimientos. El cristiano puede regocijarse en el sufrimiento, pues sabe que si su sufrimiento es el medio para alcanzar una gloria mucho mayor, una gloria que no se desvanece ni perece, el cristiano va a estar gozoso. Entonces, como les digo, abracemos el sufrimiento. Y como ya tocáramos en el punto anterior, participar de los sufrimientos de Cristo no quiere decir que estamos redimiéndonos a nosotros mismos o pagando por los pecados de alguien, no. A lo que Pedro se refiere con esta frase es que compartimos el mismo tipo de sufrimientos de Cristo. ¿Cuáles son los mismos tipos de sufrimientos que compartimos con Cristo? Bueno, así como Cristo sufrió por causa de la justicia, de la misma manera nosotros sufrimos por causa de la justicia. Eso es todo. Pedro experimentó eso mismo que ahora está comunicando a los creyentes. Así como Cristo compareció delante de las autoridades religiosas de su momento,
Pedro luego tuvo que comparecer delante del Sanedrín. Hechos 5:41, miren, los apóstoles, Pedro estaba ahí, pues salieron de la presencia del concilio, del Sanedrín, regocijándose. ¿De qué? De que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Eso es lo que trae el gozo. Sufrir en nombre de Cristo, sufrir el mismo tipo de persecución que Cristo sufrió. Sufrir el mismo tipo de sufrimiento que Cristo sufrió, que es el sufrimiento por causa de la justicia. Imagínense, ¿no?, la alegría de Pedro al salir de ahí, ¿no? Porque él había flaqueado en su fe, había negado al Señor y ahora está ahí, delante de los líderes religiosos que habían acusado y condenado al Señor, aprobando completamente. Pero bueno, por eso, hermanos, cuando le está escribiendo a esta congregación en el primer siglo, a estas congregaciones, él tiene todo esto en mente. Él sabe lo que es regocijarse por sufrir por ese mismo tipo de sufrimiento que Cristo sufrió. Él sabe y conoce cuál es la única actitud interna permitida para un creyente cuando estos creyentes están siendo perseguidos o están padeciendo sufrimientos. ¿Cuál es la única actitud permitida? Regocijarse. De la misma manera, muchos cristianos en el siglo XXI aún padecen, hermanos, y aún sufren el mismo tipo de sufrimiento que padeció Cristo. Les voy a dar un caso muy conocido. En la época de COVID-19, el pastor James Coates en Canadá. Este pastor estuvo arrestado por 35 días por no cumplir un acto de salud pública, que era en el momento una ley del gobierno canadiense, que el gobierno quería impedir que las iglesias celebraran servicios de adoración. Miren lo que dijo Coates. Es un gozo ser arrestado por la causa de Cristo. Y luego continúa. La alegría no viene de la comodidad, sino de la fidelidad. El sufrimiento por la causa de Cristo es una oportunidad de glorificarlo y permanecer firme en su verdad sin importar los costos. Ese es un hombre con gozo. Ese es un hombre del siglo XXI, que cuando todo el poder del mundo se cernía por el tema del miedo, del COVID, se van a morir, no, las iglesias no tienen que congregarse, él pagó el precio con gozo. Pero bueno, hermanos, muchos de los creyentes del primer siglo habían sufrido la confiscación de sus propiedades. Imagínense, viene el gobierno y le dice, oh, usted es cristiano, no, o adora a César, o lo matamos, o bueno, y le toman la propiedad, su casa. Muchas veces, bueno, eran expulsados de ciudades, luego eran perseguidos impiadosamente, y muchos casos era que venía el vecino que conocía su vida y el vecino lo denunciaba a usted. Para el vecino luego que usted huía, quedarse con su casa. O sea, estas eran cosas reales, sufrimientos reales. Esta gente que huía luego no tenía trabajo. Si no tenía trabajo, no tenía para comprar alimento. Si no tenía alimento, venía la debilidad, venía la enfermedad, venía la muerte muchas veces. Venía la separación de las familias. Lo que estamos hablando, que estas congregaciones del siglo I estaban enfrentando, son cosas verdaderas, son cosas difíciles, son cosas dolorosas, son cosas reales. Pero aún así, no debe extrañarle a los creyentes, no debería extrañarle a ellos ni a nosotros. No debían ellos mostrarse sorprendidos por todo esto y a su vez tampoco nosotros. Esa era la actitud prohibida. La única actitud permitida que ellos tenían, lo mismo que nosotros, es regocijarnos no solo en el presente, no solo a medida que estamos yendo a través del problema, sino regocijarnos también de lo que viene, regocijarnos en el futuro. Y es por eso que ustedes leen ahí, si leen conmigo el versículo 13, que Pedro dice, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense
Escuchen, para que también en la revelación de su gloria, la gloria de Cristo, se regocijen con gran alegría. Este gozo, esta única actitud permitida, no es un gozo para el momento solamente, es para que miremos hacia el futuro, para que miremos y nos alentemos con las glorias que vienen para la iglesia por causa de Cristo. Nos gozamos ahora, pero nos recontragozamos en el futuro. ¿En qué futuro, dirá usted? En la venida de Cristo, que es la revelación de su gloria. Y esto va en línea con lo que Pedro nos ha dicho también en la introducción de su epístola. ¿Recuerdan cuando vimos el versículo, uno de los primeros versículos, versículo 7, capítulo 1? Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Así que Pedro, haciéndose eco de las palabras del Señor, recuerden, estamos hablando de que es un apóstol que fue discípulo, que caminó con Cristo, y muchas de las cosas que está compartiendo son cosas que él aprendió del Señor. Y él se está haciendo eco en esta parte de las palabras de Cristo. Nos enseña que nosotros debemos hacer lo mismo. Si usted está aprendiendo cosas de la palabra de Dios, instrucción divina, principios bíblicos, usted también tiene que usarlos para alentar a otros. Pedro lo hace aquí, haciéndose eco de las palabras del Señor, nos dice que en la venida de Cristo nos regocijaremos con gran alegría. Algo que Cristo mismo les enseñó a él y a los demás discípulos, por ejemplo, en Mateo 5:12. Regocíjense y alégrense. Este es el Señor hablando. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Y al alentar a los creyentes con la única actitud permitida para el creyente, Pedro destaca que el regocijo futuro sería mucho mayor que el regocijo presente. ¿A modo de qué? De que se gocen en el sufrimiento, algo que viene en forma antinatural a nosotros. Ahora debemos hacernos la pregunta: ¿por qué Pedro insinúa que si se regocijan ahora, se regocijarán con gran alegría en el futuro? Como que hay un incremento muy grande. ¿Por qué dice eso? ¿Cuál es la dinámica del pensamiento de Pedro ahí? ¿Cómo trabaja esto? ¿En qué mi gozo presente me va a llevar a gozarme aún más en el futuro? ¿Se refiere a que mi gozo presente certifica de que pertenezco a Cristo? Bueno, yo creo que no. Simplemente Pedro los está alentando para que no sucumban ante la hostilidad del mundo. Recuerden que he repetido eso en casi todas mis predicaciones. Pedro los está alentando a que respondan apropiadamente a los sufrimientos presentes, para que mantengan su fe, sin sucumbir ante la presión del mundo, sin sucumbir ante lo que es la manera de pensar de la sociedad que nos rodea, que nos dice, no, este es el modelo para ustedes. Y cuando ven que nosotros seguimos otro modelo, nos critican, nos persiguen. Y eso se hace sentir, hermanos. No podemos decir que no. Pero el aliento pedrino es una confirmación más de que si bien Dios nos guarda, que si bien Dios asegura nuestra salvación, nosotros somos responsables de responder correctamente y en obediencia a los mandatos divinos. En otras palabras, el hecho de que creemos que Dios nos elige y nos hace perseverar no nos da licencia para no tomar responsabilidad por cómo caminamos en nuestra relación con Cristo. ¿Qué dice Filipenses 2:12? Debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y esto incluye que respondamos piadosamente a los sufrimientos, las persecuciones, las pruebas y todo eso que es amargo, doloroso, que no queremos experimentar. ¿Por qué? Porque todo eso que Dios pone delante nuestro es para que aprobemos. Dios no lo pone para hacernos fallar.
Y dado que somos nacidos del Espíritu de Dios, debemos vivir como tales, debemos vivir como hijos regenerados de Dios, mostrando evidencia de esa nueva naturaleza que tenemos ahora en Cristo. Y yo les pregunto, ¿qué mejor oportunidad para manifestar esa nueva naturaleza que cuando nos toca lidiar con el sufrimiento? Esa es la oportunidad ideal. Entonces no debemos desperdiciar nuestros sufrimientos. Los redimidos de Dios responderán afirmativa y obedientemente a estos dos mandamientos que Pedro nos ha comunicado acá en estos dos versículos. El mandamiento número 1, en el versículo 12, no se sorprendan del fuego de prueba. Esa es la actitud prohibida para nosotros. El mandamiento número 2, en el versículo 13, regocíjense cuando padecen. Esa es la actitud permitida. Usted se puede gozar a pesar del sufrimiento si pone en práctica esos dos principios bíblicos. Si se lleva algo. Estos mandamientos de Pedro también nos enseñan que en la vida cristiana nuestra determinación presente, voy a hacer esto, está conectada ¿con qué? Con la recompensa, con el resultado futuro. Así que con determinación, abrace estos sufrimientos con gozo, sabiendo de que su corona le espera. En otras palabras, gócese ahora para regocijarse aún más en el futuro. Entonces, para terminar, hermanos, Dios no desperdicia nuestros sufrimientos y nosotros tampoco debemos desperdiciarlos. En tiempos en que la gente se resiste a sufrir y hay iglesias vendiendo una visión totalmente distorsionada de la posibilidad del sufrimiento en la vida del cristiano, hoy Pedro nos confrontó con cuál debe ser nuestra actitud interna hacia la posibilidad real del sufrimiento. A medida que aprendemos principios bíblicos, a medida que somos perfeccionados por Dios, debemos mantener el equilibrio de crecer en madurez, siendo adultos que toman responsabilidad por su futuro. Adultos en el sentido de... Pero al mismo tiempo, debemos ser esos niños de su Padre Celestial que no están afligidos o preocupados por el mañana, que se refugian en los brazos de su Padre Celestial. Ese es el equilibrio, que confiamos que acercarnos a Él, más cerca de Él nos quiere, en la gracia y en el consuelo que Dios le da a sus hijos. Oremos. Gracias por tu palabra, gracias Espíritu Santo por haber escrito 1 de Pedro 4, estos capítulos tan hermosos y estos dos versículos que vimos hoy. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a estos dos mandamientos que Pedro nos da. El primero, no estar extrañados de una manera que nos frene, nos pare completamente en nuestro caminar, porque estamos quejándonos de que estamos sufriendo y no podemos entenderlo, Señor. Que seamos obedientes, que obedezcamos el mandamiento de que nos gocemos de ese sufrimiento. No porque somos masoquistas, sino porque sabemos de que esto es una gracia divina. Este es un don dado por Dios, de que podemos gozarnos a pesar del sufrimiento. Y eso te glorifica. Ayúdanos, Señor, a madurar. Oramos en tu nombre. Amén.